En el capítulo 3 les mostré cómo usar un transistor como un interruptor. Lo que hice fue conectar un motor brushless entre el positivo de alimentación y el colector del transistor. Luego entregué una señal cuadrada con un 555 a la base del transistor, de modo que este se abría y se cerraba, así encendiendo y apagando el motor. Y al final del video dejé la pregunta sobre de qué otra forma podríamos conectar el motor. Luego en el capítulo 4 les mostré qué pasaría si, haciendo el mismo circuito, esta vez conectábamos el motor desde el emisor del transistor hacia el negativo de alimentación, y aunque hubo ciertas diferencias, el comportamiento de este fue básicamente el mismo. Por último, en el capítulo 5 volví a hacer referencia a este tema, pero esta vez poniendo sobre la mesa la idea de conectar el motor en la base del transistor. Bien, toda esa palabrería no fue en vano. Tenía como objetivo ir presentando la idea del video de hoy. Y es que, si bien cuando usamos el transistor como interruptor, tenemos ambas opciones de colocar nuestra carga tanto en el colector como en el emisor, ahora que ya hemos trabajado con señales, ¿no se les hace raro que solo podamos inyectar nuestra señal por la base y recogerla por el colector? ¿Es acaso la única forma de usar un transistor como amplificador? Bueno, pónganse cómodos, porque hoy les presento configuraciones del transistor. Ustedes saben que me encanta dejar que la propia realidad responda a nuestras dudas, así que hagamos eso de una vez. Empecemos planteando nuestra duda. ¿De cuántas formas podemos inyectar por un pin y recoger por otro una señal en un transistor? Una vez planteada la duda, vamos a plantear el escenario. Vamos a necesitar un generador de señales con el que vamos a inyectar la señal. Obviamente, un transistor y un osciloscopio para ver la señal a la salida del transistor. Por último, vamos a imponer las condiciones del experimento. Con el generador inyectaremos una onda senoidal de 1 kHz, por lo tanto el transistor va a tener que estar polarizado como amplificador para que no se vea recortada nuestra señal. Para esto usaremos la polarización universal. Luego, el transistor tiene 3 pines diferentes, pero nosotros solo vamos a usar uno de entrada de señal y uno de salida de señal. Por lo tanto, tenemos que establecer las posibles combinaciones a realizar. Como los pines no se pueden repetir, por simple teoría de combinatoria, sabemos que la cantidad de posibles combinaciones es simplemente el factorial del número de elementos. En este caso, nuestros elementos son los pines. Tenemos 3 pines. El factorial de 3 es 6. Por lo que las posibles combinaciones son base a colector, base a emisor, colector a base, colector a emisor, emisor a base y emisor a colector. Finalmente, simplemente agregaré capacitores de acople y desacople para quedarnos únicamente con la componente de alterna. De esta forma, vamos a comenzar con el experimento. Primero que nada, comprobamos el estado en DC del transistor. Recuerden que sobre este estado se monta la componente en AC. Usaré la sonda amarilla de mi osciloscopio para leer la señal de entrada y la sonda azul para leer la señal de salida. Mientras hago las respectivas conexiones, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué esperan ver en este experimento? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Esta es la configuración que hemos estado usando hasta el momento, y por lo tanto ya esperábamos ver el efecto de amplificación. En este caso, con una señal de entrada de 362 mV RMS y una salida de 2.74 volts RMS, obtenemos una ganancia en voltaje de 7. Seguro los más observadores ya lo reconocieron, pero esta es la misma configuración de cuando poníamos el motor en el emisor, solo que esta vez con señales. En este caso no observamos amplificación de voltaje, de hecho la señal a la salida se encuentra atenuada, aunque muy poco, por lo que por simplicidad podemos decir que aquí tenemos una ganancia en voltaje de 1. Aunque mi osciloscopio solo tiene una sensibilidad mínima de 50 mV, es más que suficiente para darse cuenta que en esta configuración no existe amplificación de voltaje alguna, simplemente no existe lectura a la salida. Al igual que en el caso anterior, en este tampoco podemos obtener una lectura a la salida.
De nuevo, en este caso, podemos obtener una señal a la salida. Sin embargo, está atenuada, y en este caso de manera mucho más significativa que en la combinación base-emisor. Tenemos una ganancia de 0.18, o en otras palabras, una atenuación de menos 14 decibeles. Finalmente, en la última combinación posible, volvemos a tener amplificación, y una bastante importante, obteniendo una ganancia de 28, 4 veces más que en la combinación base-colector, de hecho. Así que una vez concluidos los experimentos y recabados los datos, vamos a analizarlos. Me gustaría empezar descartando las dos configuraciones en las que no solo no hubo amplificación de ningún tipo, sino que ni siquiera había señal de salida alguna para medir, que son las configuraciones de colector base y colector emisor. Creo que este hecho es más que suficiente para decidir que de esta forma no se usa un transistor. Por lo tanto, vamos con las 4 configuraciones restantes. Otra configuración que me gustaría descartar es la configuración emisor base, ya que, aunque si bien en esta sí pudimos recoger una señal de salida, esta estaba terriblemente atenuada, y como sabemos, el punto de un transistor es amplificar una señal, no atenuarla, por lo que también queda descartada. Finalmente, nos quedamos con 3 configuraciones, en las que podemos usar un transistor, y realmente estas ya tienen un nombre. Déjame presentártelas. Se llaman emisor común, colector común y base común. Cada una tiene sus características, ventajas, desventajas y obviamente usos y aplicaciones. Así que durante el transcurso de los próximos videos iremos viendo cada una de estas por separado. Sin embargo, hagamos un pequeño resumen. Su nombre indica el tipo de configuración que es, ya que el nombre de la terminal que se indica es justamente la terminal que no se usa en el tratamiento de la señal. De esta forma, se llama emisor común porque la señal se inyecta por la base y se extrae por el colector, o se llama base común porque la señal se inyecta por el emisor y se extrae por el colector. De esta forma, el pin de base es común a la señal, es decir, se vuelve tierra de Ca. Las 3 configuraciones en efecto funcionan como amplificador, solo que una amplifica más el voltaje, otra amplifica más la corriente y otra amplifica tanto voltaje como corriente, aunque no tanto, por lo que cada una tiene sus usos. De esta forma hemos llegado al final del video. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido para aprender algo más, y si es así, recuerda que puedes apoyarme con una moneda por medio de PayPal. Te lo dejo en la descripción. Recuerda dejar dudas e ideas en comentarios, y puedes dejar un like y compartir. Así que, sin nada más que me decir, nos vemos en el próximo video.